está en el terreno de los deseos y nos puede señalar el camino. Y yo les comentaba que, por ejemplo, cuando diseñan algunas políticas públicas, lo diseñan de acuerdo a las características, a la experiencia y conocimientos que tengan los técnicos, pero también de acuerdo a su background, que viene a ser toda aquella experiencia de vida que tiene el técnico, pero que no necesariamente tiene que empatar con lo que quiere el usuario. Entonces, si aplica algo que él cree y eso no ha empatado con lo que quiere el consumidor, entonces eso va a fracasar. Por más que tú digas, no, pero es bueno que la gente no consuma grasas saturadas, que no consuma sodio, que no consuma azúcar, ¿no? Pero si el programa ha sido diseñado de tal manera que va a ser que el consumidor consuma más, entonces ha sido mal diseñado. ¿De acuerdo? Y va a haber una pérdida de recursos. Entonces, el tema de las curvas de indiferencia está en el terreno de los deseos del consumidor. ¿Cómo hacemos que el consumidor aterrice? Eso lo logramos con su presupuesto. ¿De acuerdo? Con su presupuesto. Un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ya, correcto. Bien, entonces, cuando vamos a hablar del presupuesto, ¿no? Bien, entonces decíamos que cómo el consumidor pasa del terreno de los deseos a ser racional. Cuando él quiere lograr sus deseos. Para lograr sus deseos necesita un ingreso y al mismo tiempo necesita un presupuesto. Necesita hacer un presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, yo deseo algo, pero se ajusta a mi presupuesto, ahí viene el problema. ¿No? Ahí viene el problema, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. El consumidor, ¿no? Puede ocurrir una situación como la que estamos planteando aquí. Miren, dice, el consumidor se enfrenta a una restricción. ¿Cuál es su restricción? Su presupuesto. Pero para poder realizar un presupuesto, primero tenemos que tener un ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Veamos. Yo quisiera decir lo siguiente. Primero tengo un ingreso monetario, ¿de acuerdo? Yo digo, mi ingreso monetario lo voy a señalar como M. Entonces, esto va a ser mi ingreso, ¿de acuerdo? Mi ingreso. Después tengo un bien, y me acuerdo de mi eje de curvas de indiferencia, donde tenemos los bienes X y los bienes Y. ¿Ya? Entonces digo que X
y Y son bienes. ¿De acuerdo? Son bienes. Y cada uno de ellos tiene un precio. Entonces tenemos el precio de X y tenemos el precio de Y. ¿De acuerdo? Entonces, con estos elementos nosotros podemos plantear el presupuesto del consumidor. Entonces, el presupuesto, ¿a qué sería igual? X por su precio más Y por P de Y. Entonces, lo que hacemos es igualar nuestro ingreso con nuestro gasto. ¿De acuerdo? Ingreso igual gasto. Entonces, yo voy a comprar una determinada cantidad de bienes X, ¿no? Y cada bien tiene un precio. ¿De acuerdo? Y para que sea una canasta necesito otros bienes más. Entonces, por lo tanto, voy a comprar bienes y estos tienen un precio. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se denomina presupuesto del consumidor. ¿De acuerdo? Presupuesto del consumidor. Ahí está el presupuesto. Pero yo necesito que ese presupuesto del consumidor insertarlo en el cuadrante de las curvas de indiferencia. ¿De acuerdo? En este cuadrante yo necesito insertarlo. Entonces, como tengo aquí elementos X y Y, entonces para incorporarlo ahí, lo único que hago es despejar Y. Como tengo una ecuación, entonces despejo Y. Y tenemos que Y a qué va a ser igual. A M menos X por BX sobre M, menos M sobre, Profesor, ahí arriba es Y por P y Y. ¿cómo? Ah, perdón, sí, PY. Ajá. Sí, tienes razón. Sobre PY. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos M sobre P y Y menos X por PX. menos PX, ¿cierto? ¿Sí? Menos PX. A ver, hablen. no se multiplicaba por X, profe. Claro, así es. ¿De acuerdo? X. ¿Y abajo qué tenemos? PY. Precio de Y. Precio de Y. Ok. Para ambos casos, ¿cierto? Sí. Entonces acá tenemos P de Y. Y aquí también tenemos P de Y. ¿Y qué tenemos ahí? ¿No? Tenemos Y, que es igual a M sobre el precio de Y. ¿Qué pasa si yo tengo, si yo divido mi ingreso sobre un determinado precio? ¿Qué ocurriría?
yo tengo 100 soles y quiero comprar esos 100 soles, con esos 100 soles quiero comprar, digamos, gaseosa de 3 litros. ¿Qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer? Dividirlo entre el precio de la gaseosa de 3 litros. Lógico. Entonces, cuando dice ahí M sobre precio Y, ¿qué me está diciendo? La cantidad que puedo comprar. Unidades de compra. Exactamente. O sea, es una constante, ¿cierto? Ok. Entonces tengo, finalmente, lo que estoy descubriendo es que yo tengo una Y que es igual a A menos B, ¿cierto? Por X. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? La ecuación de una recta, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, profe. La ecuación de una recta. Entonces, lo que me está diciendo es que aquí tengo una recta de presupuesto. ¿De acuerdo? A esto se denomina la recta de presupuesto. O restricción de presupuesto. Ambas cosas son válidas, ¿de acuerdo? Como decía al principio, entonces tenemos por un lado el presupuesto del consumidor y también lo podemos convertir eso en la recta de presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? Menos B. ¿Menos qué? Esa recta tendría pendiente negativa, sería el menos B. A ver, ¿sí? ¿Seguro? Aquí está pasando cosas interesantes, ¿ya? Miren. Miren acá. Entonces, no es menos P, es menos P de X entre P de Y. Es de la pendiente, ¿cierto? Entonces, si este fuera el presupuesto de todos los consumidores de un producto, ojo, de todos los consumidores de un producto, entonces la sociedad tendría una restricción de presupuesto, ¿de acuerdo? Donde P de X sobre P de Y me está determinando la relación de precios. ¿De acuerdo? Hay una relación de precios. ¿Y los precios dónde se fijan? ¿El mercado? En el mercado. Se fijan en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, en un determinado mercado donde hay algo abundante, ¿el precio de ese bien abundante va a ser caro o barato? Barato. Va a ser barato. ¿De acuerdo? Y en ese mercado, un bien escaso va a ser caro o barato? Caro. Va a ser caro. Entonces, la relación de precios en una economía es igual a la relación de precios en otra economía. No. 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 ¿De acuerdo? No. Entonces, la relación de precios se da por los precios de los bienes que existen en un determinado Mercado. No. mercado. ¿De acuerdo? En un determinado mercado.
Yo podría variar la relación de precios. El Estado podría. El Estado podría, ¿cómo? Mediante los aranceles, o ahora que Ya, último ya, exoneraron ya, el impuesto a correcto. la renta. Ya, mediante mecanismos de política monetaria o política fiscal, acordes con el sistema económico, con la teoría económica. ¿Me entienden? O sea, estoy poniendo un impuesto, voy a encarecer el producto extranjero y al mismo tiempo estoy recaudando que este producto entra, pero entra al mercado. ¿Me entienden? Entra al mercado. Y yo con esos impuestos puedo impulsar inversión pública. ¿De acuerdo? Y el precio finalmente, ¿dónde se va a equilibrar? En el mercado. ¿Y dónde se va a formar la relación de precios? En el mercado. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Pero si yo digo por decreto que los precios de ciertos productos no deben de subir, entonces en el mercado, digamos, formal, los precios no subirán. ¿Pero dónde va a subir? En los mercados negros. En los mercados informales. ¿De acuerdo? O mercado negro, como se decía antes. Entonces, lo único que generan intervenciones del Estado en la economía es encarecer en algunos casos, ¿no? Pero cuando se quiere abaratar se tendría que generar un subsidio. Pero el problema del subsidio es que eso le cuesta al Estado, a lo que un arancel es un ingreso para el Estado. Entonces, si yo quiero subsidiar algo, finalmente voy a terminar destinando recursos que necesito para otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener muy en claro esto. La relación de precios y los precios se fijan única y exclusivamente en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo ya mi recta de presupuesto, entonces en este gráfico yo veo lo siguiente. Entonces yo tengo mi gráfico y ahí tengo mi recta de presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces dice, aquí tengo mi presupuesto, aquí tengo mi pendiente, aquí tengo mi recta de presupuesto y aquí está mi recta de presupuesto. Entonces yo digo, si yo hago cero el precio de Y, si yo hago cero el precio de Y, es que que todo mi ingreso lo voy a destinar a consumir X. Por lo tanto, divido M entre el precio de X y estaría en este punto. Si yo hago cero el precio de X, entonces me traslado a este punto y es la división de todo mi ingreso entre el precio de Y. ¿De acuerdo? Y la pendiente es única en cada uno de los puntos y es igual a menos P de X sobre P de Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. A ver. Si M es igual a 100, precio de X, precio de X es igual a 6, precio de Y es igual a 9, entonces nos piden hallar la
recta de presupuesto, graficar. B. Partiendo de A, ¿qué pasa si M aumenta en 20? C. Ya. ¿Qué pasa si precio de X disminuye en 3? A ver, trabajen en equipos. Tienen 10 minutos. ¿Cuánto sería este punto? 11,11, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto sería este punto? 6/9. ¿Cuánto? ¿Cuánto es ese punto? 6/9, profe. No, 16,6. 16,6. Más 6. 16,67, ¿sí? Sí. 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 Ok. La pendiente, Mm, 6/9, menos 6/9. ¿Está bien? Todo lo que, cualquier combinación, ¿no? Cualquier combinación a lo largo de la recta de presupuesto, cualquier combinación me va a dar mi presupuesto, me va a dar los 100, ¿me entienden? Lo que quiere decir es que estoy haciendo uso de todo mi presupuesto, ¿de acuerdo? Y me dice que cada vez que yo quiero una unidad adicional de X, tengo que dejar de consumir, ¿cuánto? 11,11 de Y. No. M, ¿qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Los ingresos. No, M chiquita. 6/9. Ah, pendiente. Ah, 6/9. Pero no es 6/9, es menos 6/9. ¿De acuerdo? Entonces me está diciendo que cada vez que yo quiero una unidad de X, ¿qué va a pasar? Se Tiene un deja de costo de consumir oportunidad. 6/9 de Y. Voy a dejar de consumir 6/9 unidades de
Y. Y. ¿De acuerdo? Eso me está diciendo. Todo lo que está en la parte, ¿qué color es este? Verde. Verde claro, verde agua, ¿no? Todo lo que está Verde pasto. en el triángulo verde agua es posible. Pero obviamente todo lo que está en la recta de presupuesto es óptimo. ¿De acuerdo? Fuera de la recta de presupuesto, ¿es posible o no? No. No. Imposible, ¿cierto? Ok. Entonces, aquí está la parte imposible. A las combinaciones a las cuales no puede acceder el consumidor. ¿De acuerdo? Ya, la parte B. ¿Qué pasó? De frente nomás. ¿Qué ha pasado en la parte B? ¿A dónde? ¿Cambió la pendiente? No, profesor. Ah, ya, entonces se desplaza Paralelamente hacia la derecha. paralelamente. Paralelamente. ¿De acuerdo? Se desplaza paralelamente. La pendiente no cambió, ¿cierto? Ok. Entonces lo que está ocurriendo es esto. ¿Está bien? Ahora, ¿cuántos son los interceptos? ¿Cuántos son los interceptos? ¿Cuántos son los interceptos? Arriba. 13,3. 13,3 o 13,33, ¿no? Sí. ¿Y aquí? 20. 20 exactos. ¿Sí? Sí. Ok. A ver, interpretación. ¿Qué ha pasado? A mayor ingresos. ¿Está bien? O sea, en primer lugar, nuestra recta se desplazó paralelamente hacia arriba, ¿cierto? O hacia la derecha. Hacia la derecha. Ahí está marcado, ¿de acuerdo? Hacia la derecha. Pero ¿cuáles son las características que han ocurrido acá? Aumentó el ingreso, pero ¿qué pasó con los precios? ¿Aumentaron? No. No, profesor. No aumentaron los precios. ¿De acuerdo? Fíjense, esto es muy importante. Nos está diciendo de que yo puedo aumentar los ingresos siempre y cuando no aumenten los precios. Y como ustedes van a aprender en macroeconomía, los ingresos solamente aumentan cuando la productividad de cada trabajador ha aumentado. Y nos vamos al octavo principio de la economía. Dice, ¿no? Un país es cuanto más productivo, mejores condiciones de vida tiene su población. Chile tiene el mismo PBI que Perú. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que estamos iguales? Contesten. ¿Que tenemos los mismos ingresos? Sí, pero nosotros somos 33 millones, ellos son 17. ¿Qué significa eso? Que su productividad es mayor. ¿Cómo? Que ellos son más productivos. Ellos tienen una mayor productividad. Lo que quiere decir es que cada chileno hace lo que haría un peruano y medio. El estado de Nevada en Estados Unidos tiene el mismo PBI que Perú.
¿Qué pueden decir al respecto? Que con la población que tiene, ellos producen más. ¿Podemos decir que Nevada y Perú son iguales? No, ¿Por qué? ¿Qué dato nos falta? la población. La población. ¿Y les doy el dato de la población o no? ¿Quieren que les dé? Sí, profe. Ya lo encontré. ¿Cuántos habitantes tiene Nevada? Ah, no. No es esto. Profesor, según veo son 3 millones. 3 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Que Que hacen, cada uno de esos habitantes produce 10 veces más que un peruano. Que cada habitante de Nevada produce 10 veces lo que produce un peruano. ¿Cómo les quedó el ojo? Comentarios. Esto es economía. No lo que ven en los memes. No, así no se aprende historia del Perú. Ni presente, ni futuro, ni pasado. ¿Qué les parece? Miren, al margen de cualquier discusión, el tema político es político. ¿Con qué constitución se creció más? Del 93. Del 93, definitivo. No hay ni punto de comparación con ninguna otra. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Analizar la realidad con instrumentos económicos, que sí nos van a dar niveles de certeza mayores que a la sola percepción. ¿Qué me dice eso? Primero que yo, para poder aumentar el ingreso, ¿no es cierto?, tengo que aumentar mi productividad, ¿no es cierto? Porque tengo más para distribuir. Cuanto más productivo soy yo, estoy en condiciones de tener un mayor ingreso, ¿cierto? ¿O no? Pero eso tiene otra condición, de que los precios se mantengan estables. Fíjense el primer queso, el que sería el primer triángulo. ¿Aumentó el queso o no? Sí. Sí. Tenemos un queso más grande. Ahora, que somos un país corrupto y que la gente roba, eso es innegable, tenemos que cambiar. ¿Me entienden? En mi época, a pesar de todo eso, se logró crecer. Mi generación logró el crecimiento. ¿Cuál es el problema de fondo de nosotros? Aprendimos de las lecciones de la hiperinflación y todo eso, pero ¿qué cosas no hemos podido erradicar? No hemos podido erradicar ni la corrupción ni la informalidad. ¿Entienden? Mi generación es la que se pasa la luz roja, la que avienta los papelitos al suelo, la generación que fotocopia y no paga derechos de autor, no compra discos pirata.
Encima coimeamos al policía y a todo el mundo. Fíjense, ese es un aspecto social que hay que atacarlo. En materia económica avanzamos mucho. Pero algunas condiciones estructurales de la sociedad peruana no han cambiado. Bueno, esto es ciencias sociales. Podemos conversarlos, pero en economía los números hablan. ¿De acuerdo? Ahora, el B, ¿qué ha pasado? Solución B. ¿Qué ha pasado en B? Se formó una recta perpendicular a la original. A ver, veamos. ¿Qué ha pasado con Y? En primer lugar, Aumentó. ¿Y aumentó? Mantuvo. Ah, ya. Entonces, esta es la solución B, ¿no? Ya. ¿Y X? X aumentó. ¿Cuánto? Mm, $33,3 creo, profesor. No creo. Calculen. 33,3. Sí, 33,3, profesor. Ok. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si el precio de X disminuye, hay un mayor poder adquisitivo. Ah, aumentó el poder adquisitivo. También el queso creció, ¿cierto? Sí. Ah, ya, es importante también que los precios bajen. Los precios pueden bajar cuando hay abundancia, ¿no es cierto? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Y si nosotros producimos más un bien, ¿por qué ha sido? Por la demanda. Porque nuestra productividad aumentó. Acá no hay demanda todavía. Vamos a comprar más porque el precio está más barato, obviamente. Pero yo sigo ganando los 100 soles. ¿No es cierto? Ah, ya. Entonces, miren, vuelvo a la solución A. En la solución A, ¿qué ha pasado? Entonces acá aparece la variable nominal. Mi ingreso nominal, ¿cuánto es? 100, ¿cierto? Sí. Ujú. Y apareció otro concepto que se llama ingreso real, Real. ¿no es cierto? Mi ingreso real, ¿cuánto es?
Mi ingreso real también es 100. En el primer caso, ¿sí? Luego, ¿qué ha pasado? Aumentó el ingreso. Aumentó el, El ingreso Eso. nominal aumentó. El real. ¿Y cuánto es? 100. 10. 120, perdón. 120, profesor. Y mi ingreso real, Igualmente, 120. 120, ¿no? Si cada cosa costaba, digamos, una determinada cantidad, ahora yo puedo comprar por esa cantidad. ¿De acuerdo? Yo puedo decir lo siguiente, miren. Yo digo que WN es salario nominal. Digo que WR es salario real. Y digo que P nivel de precios. ¿De acuerdo? Dicho esto, yo puedo decir lo siguiente. Que mi salario real, ¿a qué va a ser igual? al salario nominal si los precios se mantienen. Al salario nominal sobre Entre los precios. los precios. ¿De acuerdo? Voy a dar uno más. Sobre el nivel de precios. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el salario nominal? Aumentó. Aumentó. ¿Qué pasó con el nivel de precios? Se mantuvo. Se mantuvo constante. Se mantuvo constante. ¿Cuál fue el resultado? Aumentó el salario real. Aumentó el salario real. Aumentó el salario real. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué pasó? El salario nominal se mantuvo constante, pero los precios disminuyeron. Decimos, salario real igual a salario nominal del nivel de precios, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó con el salario nominal? Se mantuvo. Se mantuvo. Ah, ya, el salario nominal se mantuvo. ¿Qué pasó con el nivel de precios? Bajaron. Disminuyó. Disminuyó. ¿Qué pasó con el salario real? Aumentó. Aumentó y aumentó. Aumentó. ¿Qué cosa es el nivel de precios?
¿Cómo se llama eso? En la vida real. IPC. ¿Cómo? IPC. Claro. ¿Cómo se llama eso? Índice de precios al consumidor. Más sencillo. Lo que hablamos todos los días. Inflación. 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 Conclusión. ¿Qué conclusión pueden sacar? ¿Qué conclusión pueden sacar? Depende de los precios, se puede obtener el salario real. Claro, tener precios bajos o disminución pero por el mercado, ¿eh? Cuando se disminuye el nivel de precios, podemos mejorar el salario real. ¿Cuál es más potente, salario nominal o salario real? Salario real. El real. El real, que es tu capacidad adquisitiva. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó en el caso C? Ya, este es el caso C, ¿no? Ese es el B, profesor. La disminución del precio es el caso C, profe. Claro. Este es el B. Sí, profesores de la B. Este es el B. Esta es la solución C. Vamos a hacer una D. De A. ¿Qué pasa si M aumenta en 20, precio de X aumenta en 3, y precio de Y aumenta en 4,50? Graficar. Ya. A ver, hagan eso. Rápidamente, ya acá ya no deben demorar.
¿Cuál es el resultado final, por favor? X 13.3 y Y 8.8. X 13.3, profesor. 7.3. 13.3. Sí, profesor. Y Y 8.8. ¿Y el otro cuánto era? 8,8. 8,8. 8,9. 8,89. ¿Qué pasó? Disminuye la capacidad adquisitiva. Miren, acá subió el salario nominal. ¿Qué más pasó? Los precios también subieron. Pero subieron más que el salario nominal. ¿Qué trajo como consecuencia? La reducción de la capacidad adquisitiva. Bajo del salario real. ¿Le recuerda algo? Inflación. 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 No, pero no solamente eso. ¿Eso estará pasando ahorita? Sí, profesor. Hace unos meses yo compraba la gasolina a 12,80. Ahora lo estoy comprando a 24 soles. Galón. O sea, el incremento del salario nominal puede resultar una ilusión cuando los precios tienden a subir. Y peor si los sueldos suben más que el salario nominal. Los salarios se ajustan más difícilmente que los precios. Los precios se ajustan rápidamente. Los salarios no. Y como los salarios son un costo, si aumentan los costos de producción, ¿qué va a pasar? Los precios van a subir más todavía. ¿Estamos mejor o peor? Peor. 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 Parece la situación actual. Entonces ya saben lo que está pasando actualmente, ¿no? Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. O sea, usted dijo que es lo que estamos pasando actualmente, pero ¿a qué se debe que aún no explote? O sea, que la inflación todavía es baja, ¿no? Y pues nosotros aún no lo sentimos porque, bueno, en mi caso, porque pues no tengo una condición, se podría Porque decir, de no- pobreza extrema. Porque, ¿cómo?
O sea, por el hecho de que, por ejemplo, yo al no tener una condición de pobreza extrema, pues todavía no siento los rezagos que está... si todavía no estás sintiendo eso es porque no estás en la vida real todavía, pues, ¿no? Tendrías que conversar con tus padres o los que te proveen, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, no? Seguramente hay bienes sustitutos, qué sé yo. Pero lo que ocurre también es que nuestros hábitos de consumo no cambian rápidamente en el corto plazo, no cambian. Nosotros pretendemos mantener el mismo nivel de vida, pero luego va a chocar con el ingreso, y el ingreso cada vez va a comprar menos, y en algún momento esto se va a reflejar. ¿Me entiendes? Entonces, para cubrir tu ingreso te puede estar prestando, ¿no? Entonces, y un préstamo estás sacrificando consumo futuro, y si no lo vas a tener, estás más complicado todavía. Preguntas. Claro, eso aplicaría para las personas que en este momento están sacando sus AFPs y eso, profesor. Claro, estás quemando tu futuro de tus AFPs, estás quemando tu CTS, ¿no? Y no tienes alternativa de ingreso. El tema es empleo, tener un empleo, tener un ingreso que me estabilice. También el aumento del sueldo mínimo es algo ilusorio. Claro, definitivo, ahí está expresado todo esto, ¿no? Y fíjense, las personas de altos ingresos pueden protegerse, compran víveres, o invierten, o cambian en dólares, o sea, tratan de protegerse. Pero aquel que no se puede proteger es aquel que vive el día a día o tiene un presupuesto fijo. Entonces se ve sujeto a ese presupuesto, y si los precios suben, lo único que está disminuyendo es su capacidad adquisitiva. Lo que quiere decir es que su nivel de bienestar comienza a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos viendo ahí el gráfico de frente, un desplazamiento del ingreso o renta hacia la derecha, ¿qué significa? Un aumento del ingreso, eso sea por un aumento del ingreso, pero tiene una condicionante. Si subieron los precios subieron en menor proporción al aumento del ingreso. Del ingreso. Y cuando la recta de presupuesto, fíjense, otra cosa, es que acá se está desplazando hacia la derecha paralelamente, entonces la relación de precios no ha cambiado. Si la relación de precios no ha cambiado, es que los precios se han mantenido constantes. ¿De acuerdo? O proporcionalmente varió todo de tal manera que no varió la relación de precios. Un desplazamiento hacia la izquierda de la recta de presupuesto significa una disminución del ingreso. ¿De acuerdo? Ya no tenemos que calcular nada, ya nosotros sabemos qué está ocurriendo. Miren ahí. Para X, en el primer caso, en rojo, ¿qué ha pasado? En rojo, ¿qué ha pasado? Disminuyó el precio. ¿Disminuyó el precio de quién? De X. De X. Entonces, cuando la recta de presupuesto pivota hacia la derecha, pivotar igual que girar, ¿de acuerdo? Cuando la recta de presupuesto pivota a la derecha, es que el precio de X ha disminuido. Y si pivota a la izquierda, ¿qué ha pasado? Ha aumentado. Aumentó. Ya, cuando pivota hacia adentro o hacia la izquierda, es porque el precio de X ha aumentado, el precio de Y se mantuvo constante y el ingreso también se mantuvo
constante. Constante. ¿De acuerdo? En el caso de Y, si disminuye el precio de Y, pivota hacia arriba. El precio de X constante y el ingreso constante, por eso que no se movió de ahí. Si pivota hacia abajo, ¿qué ha pasado? Aumentó el precio. Aumentado. Aumentó el precio de Y. ¿De acuerdo? Miren, sencillo. Entonces, puede venir una pregunta. ¿Qué pasa si la recta de presupuesto pivota hacia abajo? Aumenta el precio de Y. Aumenta el precio de Y. Aumenta el precio de Y. Simple. ¿De acuerdo? Aumentó el precio de Y, precio de X constante y ingreso constante. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Esto ya lo hemos visto. Esto también. Hemos hecho el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Todo claro, profe. Equilibrio del consumidor u óptimo del consumidor. Fíjense acá. ¿Qué están viendo? Tenemos tenemos tres curvas de indiferencia y una recta de presupuesto, ¿de acuerdo? Va a haber un punto óptimo. En el punto óptimo, la pendiente de la recta de presupuesto y la pendiente de la curva de indiferencia son iguales. Es decir, la utilidad marginal de X y utilidad marginal de Y negativas son iguales a los precios negativos de X y de Y. ¿De acuerdo? Ahí se ve el óptimo. ¿Preguntas? Bien. Al no haber preguntas, por favor, revisen su material. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer ahora el equilibrio del consumidor u óptimo del consumidor. Vamos a descansar 10 minutos. ¿Está bien, delegado?
10 minutos.